visita. Ahorita Claudia Garza me va a ayudar con la introducción de Juan Alayo, pero la verdad es que nos hace muy contentos que esté hoy aquí con nosotros Juan, que estén ustedes. Para nosotros es muy importante la presencia de la comunidad. Para Distrito Valle Campestre es importante que participemos todos, no nomás para Distrito Valle Campestre, para San Pedro, para nuestra ciudad en general. Es muy importante que pues estemos pensando en cómo podemos hacer una ciudad mejor. Y yo sostengo que la ciudad al último está en nuestras manos, está en las manos de la comunidad, y la única forma de hacer esa mejor ciudad, o esa ciudad que quisiéramos tener, pues pudiera ser a través de exponernos a lo que está pasando en otros lados del mundo, y de alguna forma tropicalizarlo aquí a nuestras necesidades, a nuestros pues, forma particular de ser de nuestra ciudad. Entonces eso solamente se logra si estamos todos. Entonces pues hoy la intención es escuchar un poco de Juan. Juan tiene una gran experiencia que van a ver ustedes, y de alguna forma traer estas ideas, contrastarlas con lo que está sucediendo en nuestra comunidad, y pues tratar de buscar mejores formas de recomponer la ciudad nuestra y hacerla pues a lo que pudiera ser dentro de nuestras capacidades, ¿no? Entonces yo solamente, perdón, mi nombre es Patricio Garza, no me presenté, soy presidente del Distrito Valle Campestre, y les agradezco de nuevo su presencia. A continuación les presento a Juan Alayo, experto en planeación urbanística. Juan Alayo es oriundo de Bilbao, España. Estudió arquitectura y realizó una maestría en Londres en estudios arquitectónicos avanzados antes de convertirse en experto en desarrollo urbano y planificación urbana. Ha realizado estudios sobre el desarrollo de las grandes áreas metropolitanas del mundo con el propósito de mejorar la calidad del espacio y de vida de sus habitantes. También fue director de desarrollo y actuaciones de Bilbao Ría 2000, una iniciativa del sector público de la ciudad de Bilbao para regenerar la zona metropolitana de dicho centro industrial español. De igual forma, trabajó durante varios años con la consultora Arup, especializada en ingeniería y diseño. Actualmente trabaja como consultor y asesor estratégico para proyectos urbanos y colaborando con diversas instituciones académicas en materia de investigación. Hoy nos compartirá su visión sobre una ciudad eficiente y a escala humana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a Patricia, Capital Natural, por la tan amable invitación de venir aquí, la hospitalidad, y a todos ustedes por tomarse la molestia de venir a la tarde a una sesión como esta, que espero por lo menos que, bueno, pues al menos en el contenido que tenga aquí, que les compense, o por lo menos sientan que es un poco de interés, ¿no? La charla que tengo aquí preparada es un poquito densa, les advierto, tiene una serie de datos y parámetros, y puede a veces resultar un poquito, no voy a decir obtusa, pero sí intensa, y son bienvenidos. En su momento, si quieren, puedo dejar una copia con Capital Natural. Pero en realidad lo que quiero hablar aquí hoy es un poco de, cuando digo caracterizando la ciudad, es precisamente porque muchas veces, incluso desde la perspectiva profesional de los que nos dedicamos a las ciudades, no entendemos lo suficientemente bien las ciudades. Entonces, la idea es tratar de aprender, de entender y a ver qué nos dice la forma urbana sobre la eficiencia de la ciudad. Voy a empezar sin mucho entretenimiento. Los objetivos de la charla hoy, en principio, es hablar de la función, para qué son las ciudades, para qué valen, por qué vivimos en ciudades y qué relación tienen con su eficiencia. Y veremos enseguida en la introducción. Sobre todo desde la perspectiva de la forma física, pero por supuesto que en el fondo es las ciudades de los ciudadanos. O sea, la ciudad, por mucho acero, cristal y hormigón que construyamos, si no hay gente no vale para nada. Entonces, la ciudad la forman sus ciudadanos, se ven condicionados por la estructura física, eso sí, a veces les favorecerá y a veces no les favorecerá. Entonces, la idea es que la ciudad sea un territorio lo mejor organizado posible para que la gente pueda hacer las cosas que quiere hacer de la mejor manera posible y con los menores impedimentos y en la mejor calidad de vida. Pero gran parte de la charla es precisamente cuestionar. Y para cuestionar es despertar inquietudes, abrir perspectivas y ver si los paradigmas en los que operamos a veces son los que debiéramos.
Entonces, bueno, primero unas reflexiones, luego ya entro en materia con la ciudad y al final unas pequeñas consideraciones que las compartiremos y podemos comentar. Esta reflexión previa puede ser chocante, pero la pregunta con la que me gusta empezar es ¿cuánto cuesta la ciudad? Y alguien dirá, bueno, ¿y a qué viene eso aquí? Estamos hablando de ciudades, que sí, bueno, viene a cuento porque si no sabemos cuánto cuesta la ciudad, es muy difícil que hagamos una ciudad eficiente para empezar. A lo que me refiero es, y esta es una pregunta que a menudo he tenido la oportunidad de hacérsela a alcaldes, ¿no? Mirarles a la cara y decir, señor alcalde, ¿usted sabría decirme cuánto cuesta su ciudad? Entonces, terminan diciendo, ¿qué quieres decir? ¿Mi presupuesto anual? Digo, no, eso ya lo sé, eso viene en la prensa, eso es muy fácil. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta todo lo público si hubiera que rehacerlo hoy? Las calles o viales, las redes de servicio, las infraestructuras, metros, tal cual, los parques y las plazas, los equipamientos escolares, sanitarios, deportivos, culturales, todos los edificios administrativos, todo lo que hace la ciudad. La ciudad, muchas veces perdemos de vista la perspectiva de que la ciudad es la mayor inversión en infraestructura pública que puede tener cualquier estado, cualquier nación. Con diferencia, mucho mayor que lo que consideramos inversiones en infraestructura, bien sea redes de carreteras, redes ferroviarias, probablemente más que todas esas juntas. Lo que pasa es que no lo valoramos. ¿Y por qué es importante? Por distintos motivos. Uno sería de responsabilidad pública, es que las ciudades tienen vidas útiles, las infraestructuras tienen una vida útil. Algunos elementos de infraestructura pueden durar 30, 50, 60, 70, 80 años o 100, pero tienen una vida útil y al final de esa vida útil hay que reponerlo. Si no sabemos cuánto cuesta, si no sabemos si está amortizado, ¿cómo sabemos si vamos a poder permitirnos rehacer la ciudad cuando convenga? Entonces eso puede parecer como demasiado pragmático y demasiado... pero les aseguro que ninguno de nuestros municipios está ahorrando para el día que tenga que ir sustituyendo. Y lo que ocurre es que se hace un fraccionamiento, se hace una organización, 30 años más tarde, 40 años más tarde, a veces antes, la infraestructura se desmorona. Y si no hay presupuesto, nuestra ciudad se va descomponiendo gradualmente. Entonces, mi preocupación es cómo es que no sabemos lo que tenemos, lo que cuesta y en qué estamos hipotecados, porque la ciudad en sí es un activo, pero también es un pasivo. Hay que saber lo que te cuesta, cuánto tienes que invertir para poder amortizar y para mantener el status quo. Pero más importante aún que eso, más importante, si tenemos una inversión tan sustancial en lo que llamamos ciudad, ¿qué rendimiento le sacamos? Es curioso que en cualquier negocio, si alguien tuviera un negocio, mira primero la cuenta de resultados, que sería el presupuesto municipal, ¿no? Cuántos ingresos tengo, qué gastos tengo, con qué me quedo, qué puedo hacer, qué puedo invertir, pero da la vuelta a la página y enseguida mira qué activos tengo, qué pasivos, qué grado de amortización, qué voy a hacer. Los municipios no hacen eso, dan la vuelta a la página, no tienen constancia de eso. Si no tienes constancia de lo que tienes, lo que no tienes tampoco es constancia de qué rendimiento te está dando. Y eso es muy importante. Y no me refiero aquí a un rendimiento crematístico, monetario, no, me refiero a un rendimiento típicamente social. He invertido mis escasos recursos en la mejor ubicación, si quiero hacer, por ejemplo, un espacio público, ¿vale? ¿Qué rendimiento le estamos dando? ¿Cuánta gente lo usa? ¿Cómo se disfruta? Igual resulta que he hecho demasiado espacio público y no me doy cuenta y nadie lo usa, o se usa muy poco, o se mal usa, o no tengo suficiente, o he hecho calles, kilómetros y kilómetros de calles y no. Entonces un poco esa es la pregunta, ¿no? ¿Sabemos si hemos invertido bien? Los recursos son escasos, cada vez más escasos, cada vez exigimos más rigor, pero no monitorizamos ni cómo los usamos, ni si bien, ni mal, ni regular, y no tenemos un enfoque de sostenibilidad integral de cómo debe nuestra ciudad funcionar, darnos rendimiento, darnos satisfacción, calidad de vida al final. O sea, cuando digo rendimiento me refiero a qué grado de calidad de vida nos da esta estructura. Y el problema es que no solemos invertir en lo público en criterios sólidos de coste-beneficio. O sea, las inversiones en infraestructura pública, ahí en la ciudad en lo concreto fallamos. Y por lo tanto no sabemos si podemos permitirnos nuestra ciudad en el largo plazo. Entonces, eso es un poquito como... Lo podemos dejar a un lado, es solo para removernos la conciencia, decir, bueno, tampoco me había planteado nunca que la ciudad es la mayor inversión en infraestructura pública que tiene el país. Bueno, pues ya tenemos un dato ahí para tener en mente. Si lo pensamos así, también deberíamos pensar, bueno, ¿y quién cuida la ciudad? ¿No? Tenemos una red de carreteras y hay un ente encargado de cuidar la red de carreteras, de mantenerla. ¿Quién cuida la ciudad?
¿Quién cuida el conjunto de inversiones? Porque la ciudad no la hace un solo agente, la ciudad la hace una diversidad de agentes. Hacen los promotores privados cuando urbanizan por primera vez y hacen la calle y se lo entregan luego al ayuntamiento hace cositas, el ayuntamiento no es el que más hace, pero hereda la ciudad. Está, por ejemplo, el metro, que es una autoridad diferente, y entra, está el Estado, están las redes de distinta distribución de servicios. Entonces tienes una combinación de agentes, pero no ven. Entonces, pasando ya a lo que es la materia, la ciudad, reflexiones. La primera, ¿para qué son las ciudades? Tenemos que preguntarnos también por qué vivimos en las ciudades, ¿para qué? ¿Cuál es nuestro objetivo? Entonces, mi propuesta es que en esta época, y no voy a hablar de tiempos pretéritos cuando la función principal podría ser la defensiva y las hordas vikingas y demás, no, hoy día la gente no vive en la ciudad necesariamente por ese tipo de amenazas, aunque no niego que a veces la seguridad puede ser un problema. Hoy día la gente vive en la ciudad porque quiere accesibilidad, quiere tener cosas cerca, quiere tener bienes, servicios, otra gente, quiere tener tiendas, quiere tener un teatro, un puesto de trabajo, quiere tener un centro de salud, porque queremos eso. ¿Y qué hacemos? Nos aglomeramos. Y la gran mayoría del mundo vive en aglomeraciones urbanas. No diría yo ciudades, pero sí aglomeraciones urbanas. ¿Por qué? Porque lo que prima es eso. Y cuando empiezas a preguntar a la gente al final qué es lo que exige a la ciudad, lo que más quiere, aparte de, mucho se traduce en que me ofrezca lo que necesito. ¿Vale? Y la clave ahí es la proximidad. O sea, cuando digo accesibilidad a cosas es poder acceder a cosas que queremos hacer. Y para ello tienen que estar cerca, tienen que estar accesibles, y la clave en la proximidad es la acumulación de gente y actividades. Con lo cual entramos de lleno en los dos aspectos claves de la planificación urbana, que son la densidad y la mezcla de usos. La densidad y mezcla de usos van a dictar en muy gran manera qué grado de accesibilidad ofrece la ciudad. Con lo cual yo diría que las ciudades son mecanismos para conectarnos físicamente, son artefactos que construimos para estar conectados y para tener accesibilidad. Y serán más eficientes cuando mejor lo hagan. Y entonces, ya lo siento, no se ve muy bien, está un poquito claro, pero la realidad es que las ciudades en sí son increíbles mecanismos para proporcionar accesibilidad. Aquí lo que tenemos es, esto es un trocito de Bilbao, ¿vale? He elegido mi ciudad. Y entonces, si nos ponemos en ese punto ahí en el medio, cada cambio de color son 200 metros, ¿vale? Son como coronas de 200 metros. Y si uno suma todos los segmentos de calle dentro de cada corona, resulta que si yo tuviera desde ese punto ahí 5 minutos andando, podría abarcar 10 kilómetros de calle. Pero si tuviera 10 minutos de presupuesto, si yo dijera, bueno, en 10 minutos ¿hasta dónde llego? Podría llegar a cualquier destino dentro de una longitud total de 33 kilómetros de calle. Esto puede sonar muy abstracto, voy a tratar de traducirlo ahora, ¿vale? 33 kilómetros de calle, este es el punto donde empezábamos nuestro recorrido, y este es el contexto de Bilbao. Esta es la trama urbana, una trama urbana, bueno, pues decimonónica, de desarrollo de ensanche, típica, que se dieron muchísimos en España, en donde los edificios típicamente son planta baja más 6, 7, varía, ¿no? Vamos a elegir una calle dentro del ensanche, esta calle de la casualidad que es donde viví yo de pequeño y que mide 1 kilómetro. Entonces es muy útil porque podemos medir todo lo que hay en esta calle. Esta es la calle, esta de aquí, esta es otra arcilla, pero bueno, ya vemos un poco la tipología edificatoria, ¿no? Todas las plantas bajas típicamente son comerciales y la calle es una calle pues, de unos 16, 15, 16 metros de anchura aproximadamente. ¿Qué tenemos en esa calle? Una longitud de 1 kilómetro. En esa longitud de 1 kilómetro tenemos una superficie de calle de unos 15.000 metros cuadrados, 1.000 por 15. Tenemos una superficie construida que da a esa calle de 200.000 metros cuadrados, que aquí a quien se esté acostumbrado a manejar le sonará a una densidad razonable, más que razonable. Tenemos 1.300 viviendas y 250 locales comerciales. Vale. Cuando hace 3 diapositivas decía yo que en ese punto central yo tengo 33 kilómetros de calle a mi alcance en 10 minutos, no quiere decir que puedo recorrer 33 kilómetros de calle en 10 minutos, sino que tengo la posibilidad de alcanzar destinos ahí, multipliquemos esto por 33. Desde ese punto yo tengo del orden de 40 y pico mil viviendas, tengo del orden de miles de comercios, y todo
en un margen de 10 minutos. No hay centro comercial en el mundo que pueda competir con la capacidad de la ciudad de ofrecer accesibilidad. Y esto es la realidad que puedes vivir en Bilbao. Ahora bien, podría ser así. Esto también tiene una trama urbana, bueno, urbana, tiene una trama de calles, la puedes mirar en el territorio, puedes medir kilómetros, y aquí ¿qué tienes en 33 kilómetros de calle? Bueno, dicho eso, me parece muy importante puntualizar dos conceptos. Cuando yo hablo de accesibilidad, a veces la gente me dice, ¿accesibilidad qué quieres decir? ¿Esto de las rampas y de las puertas abiertas, las sillas de ruedas? Yo no. La palabra accesibilidad parece que se ha secuestrado para la gente con dificultades de movilidad, etc. No. Accesibilidad es mucho más genérica, es tener acceso a, que esté accesible, que sea, obviamente habría que decir cómodamente, podríamos decirlo en el entorno urbano, la proximidad, que sea algo que esté ahí cerca. En cambio, movilidad es otra cosa. Entonces, me gusta definirlas y separarlas. Y es más, me gusta tratar de convencer a la gente de que mientras que accesibilidad es una palabra buena, movilidad no es una palabra buena. Cuando digo no es una palabra buena, a lo que me refiero es, la accesibilidad básicamente es una característica que la determina el territorio. Es la forma física, el entramado de calles y lo que haya encima de esas calles, es decir, la edificabilidad, la densidad y la mezcla de usos. En función de esos dos parámetros, más o menos, tú ya tienes una idea de qué tienes accesible en unos ciertos radios de acción, ¿no? Supongamos andando para empezar. Entonces, desde nuestra perspectiva, desde mi perspectiva particular, la accesibilidad es lo que es o necesario o deseable. Es lo que yo quiero, es lo que yo demando. Yo como ciudadano quiero accesibilidad, yo quiero poder llegar a la farmacia, a la panadería, al restaurante, al banco, al abogado, o al centro de salud, o a la escuela. Yo quiero eso. ¿Qué es movilidad? Movilidad es lo que me cuesta a mí ejercer esa necesidad de accesibilidad. Es un coste. La movilidad es una consecuencia. Y la movilidad tiene que mirarse como tal. Lo que yo quiero es accesibilidad. Yo no quiero movilidad. La movilidad por movilidad a mí no me llena. Si yo quiero comprar el pan, quiero comprarlo ahí. No quiero ir a 5 kilómetros en el vehículo para comprarlo. Yo quiero tener las cosas y las quiero ya. Llamarme egoísta si queréis, pero lo quiero aquí. Yo no quiero las cosas allí. La accesibilidad es lo que yo demando. Porque la movilidad me cuesta. La movilidad me cuesta mucho. La movilidad me cuesta que tengo que tener un carro, o que tengo que esperar al transporte público y montarme, o que tengo que perder mi tiempo. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la accesibilidad es una variable compleja. Se puede definir muy simplemente como decir, bueno, qué cosas tengo cerca, pero una vez que te pones a medirla, ya ahí las cosas empiezan a, bueno, pues son susceptibles, ¿no? Porque depende del tipo de persona y su capacidad de movilidad, si tienes acceso a coche o un vehículo o no. Es decir, si vas andando, tu accesibilidad es X. Si tienes acceso a una bicicleta, es un poco más. Si tienes acceso a un vehículo, pues puede ser más. Si hay transporte público, no hay transporte público. Según tu percepción de la seguridad. ¿Es de día? ¿Es de noche? Pues igual mi madre de noche no se atreve a salir de casa. Si está mojado, igual tampoco, porque cree que se va a resbalar. Si eres más ágil o eres menos ágil, ¿no? Si eres más ágil, andar 1 kilómetro no te importa, pero si eres menos ágil, a los 300 metros estás cansado. Del motivo de viaje, de la hora del día. Según la hora del día, la accesibilidad cambia. Es flexible. Estás en el coche atascado, o estás en el coche fluido, o estás en el metro y resulta que no hay frecuencia y estás esperando 10 minutos, o llegan los metros mucho más rápido. Entonces, a lo que me refiero es que la accesibilidad es complicada. Y como es complicada, muchas veces no la medimos. Entonces, a mí me gustaría dar una idea general de qué son esas cosas que hacemos en la ciudad, de qué necesitamos. Y por eso digo accesibilidad y sus manifestaciones, ¿no? ¿Por qué digo sus manifestaciones? Porque en realidad no medimos la accesibilidad. En realidad la accesibilidad es lo que necesitamos hacer, que requiera desplazamientos, que no sean cosas que puedas comprar por internet, pero el problema que tenemos es que en las ciudades no se evalúa la necesidad de accesibilidad, es decir, la demanda, por así decir. Eso no se evalúa. Lo que se mide es la movilidad. Siempre hay un departamento de área de transportes y movilidad. ¿Qué hacen? Hacen
encuestas de movilidad. Van a la calle y miden cuántos vehículos pasan, ¿vale? Se mide la movilidad, pensando que la movilidad es igual a la necesidad de accesibilidad, pero no, la realidad es que ni siquiera pensando en eso. Se mide la movilidad como objeto de estudio, porque nos hemos olvidado de la accesibilidad. En lugar de pensar que la accesibilidad es lo que tendríamos que planificar, medimos la movilidad porque es lo que vemos que se manifiesta. Y entonces, cuando la medimos, tampoco la medimos del todo bien, aunque es lo más fácil de medir. ¿Por qué? Porque distintos segmentos de la población no los medimos igual. Los niños típicamente no entran en las encuestas de movilidad, parece como que no tienen carne de ciudadanos, pero lo peor es que la gente que no se desplaza no cuenta. Se solía decir, si te mueves no sales en la foto, pero aquí es al revés, si no te mueves no sales en la foto. Y típicamente en un día, pues igual el 20% de la población no sale de su vivienda. Pero para ese 20% de la población, si solo sale 3 veces a la semana de su vivienda, esos 3 viajes que haga son fundamentales. Y igual resulta que hay que mirar a ver por qué no ha podido salir de su vivienda, porque no ha querido o porque no tenía nada accesible. ¿Qué calidad de vida le estamos dando a esa persona que igual tiene una movilidad limitada? Entonces, mi preocupación es que al final tenemos que mirar lo que quieren y necesitan las personas, no lo que al final se manifiesta en función de la ciudad que tenemos. ¿Y por qué pasa esto? Porque a menudo los encargados de medir son los responsables de planificar infraestructuras o servicios de transporte. Claro, si tú eres un responsable de transporte, ¿qué vas a hacer? Pues yo quiero ver quién se mueve, y a dónde se mueve, y cuánto se mueve, y a ver si lo puedo mover más rápido y más lejos, porque pues eso es lo que yo me dedico. Pero resulta que igual no tendríamos que hacer eso, ¿no? Igual al final el criterio de planificación debería ser lo contrario, debería ser, bueno, ¿por qué tenemos tanta movilidad? Algo está mal. ¿Por qué invertimos tanto tiempo? México, dentro de la OECD, es el país que más recursos familiares dedica a la movilidad y transporte, 19%. Más que cualquier otro. ¿Y por qué? ¿Es un buen uso de los recursos familiares? Y eso que no contamos el tiempo, ¿vale? A mí eso me choca y a mí me parece una ineficiencia. Si yo fuera, no sé, un macroeconomista, que no soy, diría, bueno, aquí tenemos un problema de productividad, ¿no? Porque estamos dedicando recursos muy valiosos a algo que en realidad deberías hacerlo mucho más fácil, llegar a las cosas. Pero nos olvidamos de eso. Dicho todo esto, como no tenemos más datos, voy a usar los datos de movilidad para ilustrar un poco qué hacemos en las ciudades, ¿no? Entonces a mí me gusta ir como con conceptos muy... A mí las preguntas que me gustan son las de los niños, porque siempre son las más directas y las más al grano, ¿no? Y si vas a hablar de qué hace la gente, la primera que me dice, ¿cuánto se mueve la gente? ¿Qué hacen? Bueno, pues la primera es interesante. ¿Cuánto nos movemos? ¿Cuál es nuestra actividad urbana? Pues típicamente es del orden de unos 3 desplazamientos al día, de media. Por supuesto hay gente que se mueve muchísimo más, gente que se mueve muchísimo menos, pero más o menos es la media. Que viene a ser unos 1000 desplazamientos al año, que curiosamente es una cifra muy constante en diversos países que yo he estudiado y a lo largo de los años. Aquí tenemos, por ejemplo, el Reino Unido, tenemos 40 años de evolución, y si uno mira la cifra de viajes, sí, hay pequeñas variaciones, pero lo que no hay es una tendencia ni para arriba ni para abajo. Bueno, parece ser que nuestras necesidades, o lo que nos ofrece la ciudad que encuentra nuestras necesidades, pues se acaba asentando en eso. Eso es en cuanto al número de desplazamientos. Ahora bien, ¿cuánto tiempo invertimos? Que ese es el recurso real, el que nos duele, ¿no? El tiempo. Tiempo, eso no lo podemos comprar. Es muy caro. Pues resulta que mirando estadísticas de distintos países, y aquí la gente probablemente levante las cejas, estando como estamos en Monterrey, aproximadamente es 1 hora al día de media. Esta es la media del Reino Unido. Y también es una cifra bastante constante. Si miras a Holanda es parecida, si miras a España es parecida. Tenía algunos datos de Estados Unidos y no es muy diferente en su conjunto global, ¿vale? Luego veremos el contraste con la distancia viajada. Pero tenemos aquí la misma gráfica. Esta es la gráfica de 40 años, duración media de un desplazamiento en minutos, pues 22. Parece que ha habido unas leves oscilaciones, pero bueno, no cambia sustancialmente. A mí esta cifra me resulta muy interesante, porque parece como que el consenso de una sociedad es que perder más de 1 hora al día en desplazamientos no es especialmente deseable. Y yo creo que casi todos coincidiríamos. Si en nuestra mano estuviera, ¿cuánto tiempo elegiríamos gastar en movilidad?
lo mínimo posible. Al final tú lo que quieres es llegar, lo que quieres es estar atascado en el coche o como sea. ¿Por qué nos movemos? Y aquí esto también empieza a abrir un poquito el panorama, ¿no? Porque a veces tenemos unas ideas un poco prefijadas de que, en fin, la movilidad es súper importante, porque como actividad económica afecta muchísimo a la productividad, Sí, es cierto. Ahora bien, somos seres humanos, no todos trabajamos. De hecho, en realidad, típicamente más de la mitad no trabaja. Porque son muy mayores, o porque son muy pequeños, o porque no trabajan, o porque no hay empleo. ¿Y qué ocurre? Que esa realidad se refleja en lo que hacemos. En realidad, el número de desplazamientos en volumen se divide como en 3 grandes grupos. Los obligatorios, que son trabajo y estudios, que vienen a ser como un 30%, Holanda, Reino Unido. Luego tenemos compras y asuntos personales, que son semi-obligatorios. Tienes que ir a la compra, tal, cual. Hay gente que hay, bueno, pues, tienes que ir al médico, tienes que ir al abogado, yo qué sé, esas cosas son los asuntos personales. Y luego tienes el ocio. Curiosamente es más o menos 30-30. En Holanda hay un trasvase, y es que es cierto que hoy día hay quien ir de compras al shopping mall, le parece que es parte de ocio. Combina el cine con la compra, con tal, entonces tenemos un leve trasvase ahí. Pero lo que es importante es que hay 3 grandes grupos, de los cuales trabajo y estudios es más, bueno, quizá podamos decir que es más de importancia, por ejemplo aquí, metropolitana, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de una gran aglomeración metropolitana? Económicamente hablando, pues que las empresas que se ubican tengan un gran pool de trabajadores accesible. Y eso es una ventaja. Tú lo que no quieres es tener una gran empresa y que luego, sí, hay 5 millones o 4 millones y medio viviendo alrededor, pero realmente que me puedan llegar en un tiempo razonable aquí, pues solo tengo 300.000. Bueno, pues eso no es una gran ventaja. Tú quieres que esos vengan. Ahora bien, este otro tipo de desplazamientos, ocio, compras, asuntos personales, si tú, como también privado, quisieras poder tener a tu disposición un montón de empleos en una área metropolitana, lo que ya no necesitas tanto es tener 1 millón de panaderías a tu alcance. Te da igual, con 2 te vale, ¿no? Para tener un poco de elección. Tampoco necesitas muchas charcuterías, tampoco necesitas ir a zapateros en toda la metrópoli. O sea, al final, estos 2 elementos son los que realmente y en gran medida puedes hacer de manera muy local. Y parte de este también, porque los estudios, parte de esos estudios son estudios pues, de escuela primaria, secundaria, en fin, que no es que te vas a la universidad y puedes necesitar unos desplazamientos. Es importante esto, pero también digo que es importante, perdonar, porque muchas veces los esfuerzos de la planificación del transporte se concentran aquí. Trabajo. Y trabajo, al final, pues es un 20 algo % de los desplazamientos. Muy importante, sin duda, pero no es toda la historia. Y el resto de la historia muchas veces es de otra naturaleza y es potencialmente mucho más local. La podemos hacer mucho más accesible, mucho más cómoda. Pero además hay otro dato, y este es un dato que los planificadores de transporte típicamente no utilizan y se les suele olvidar. Y además es que no sale muy a menudo, lo tienes que buscar con ganas, ¿no? Y ese dato es que en el Reino Unido, por ejemplo, el 85% de los desplazamientos o bien empiezan o terminan en casa. Que tiene cierta lógica, al final tú siempre sales de casa y acabas llegando a casa, ¿no? Y si eso ya son 2 desplazamientos de 3 que hacemos, ya hay unos que solo es ir y salir a hacer las compras. En España, cuando preguntan el motivo del desplazamiento, el 44,5% de los desplazamientos es volver a la vivienda. 44,5%. Presumiblemente hay otro 44,5% que salió, porque si no, no nos cuadran las cifras aquí. Con lo cual, a lo que vemos es que la vivienda es fundamental, no ya como componente agregado de la ciudad, sino como generador de actividad. Todo se mueve dentro y fuera de la vivienda. ¿Qué ocurre? Que cuando tú miras por metro cuadrado, no sé qué, resulta que sí, un desarrollo inmobiliario, un desarrollo comercial es un gran imán y trae mucha gente. Pero ojo, que es que esta gente ha salido de casa. No te olvides de la casa. Cuando la filosofía, trabajé muchos años en Londres, ¿no? Pero la manera de pensar que se llegó fue, si sabemos que 2/3 de los desplazamientos son debidos a trabajo y temas de compras y demás, lo que podemos hacer es juntar todo el desarrollo comercial encima de los nodos de transporte público y así solucionamos el problema de la movilidad. Claro, el plan es perfecto siempre y cuando ese transporte público dé servicio a todas las viviendas del entorno, porque si no puedes llegar de tu vivienda ahí, no te vale para nada. Y el problema es que el transporte público
no da servicio a todas las viviendas del entorno, sobre todo en un entorno más o menos suburbano y disperso. Recapitulando, haciendo un wrap-up de accesibilidad y movilidad, tenemos una idea de la demanda, más o menos, número de viajes, duración motivo. La mayoría de los viajes son entre la vivienda y otro uso, pero nos falta, bueno, no he entrado en eso, pero un detalle sobre perfiles socioeconómicos. A mí me preocupa, cuanto más te mueves, más cuentas en las encuestas. Y bueno, yo creo que aquí debería haber también una importancia de, si no te puedes mover mucho, la importancia de tus pocos desplazamientos. Pero ahora hablemos de los patrones de la movilidad. O sea, una cosa es el quantum y ahora es cómo, ¿no? ¿Qué pasa con esos patrones? Pues resulta que habíamos visto antes esta gráfica en el Reino Unido para el número de viajes y el tiempo invertido, y sin embargo esta es la de la distancia media del desplazamiento. ¿Y qué vemos? Que en el mismo periodo de 40 años se pasó de menos de 5 a unos 7,5. Ese es un incremento muy grande. Teniendo en cuenta que apenas varió el tiempo invertido, que no variaron el número de desplazamientos, ¿por qué? ¿Por qué de repente sube casi un 50% la distancia desplazada? ¿Vale? Eso en cuanto a cuánto. ¿Cómo? ¿Cómo nos desplazamos? Varía muchísimo, muchísimo. Varía de país en país, varía de ciudad en ciudad. Aquí he puesto una pequeña muestra de 4 zonas que pretenden ser semi-representativas de distintos modelos de ciudad. Entonces, la primera, con ese acrónimo tan así, es Comunidad Autónoma del País Vasco, es el País Vasco, de donde yo vengo, que es chiquitín. Somos 2 y pico millones de personas en centros más o menos urbanos, bastante densos y compactos. Luego tenemos Holanda, que es un poquito intermedio, el Reino Unido, que ya es más bajita densidad, y luego tenemos Estados Unidos, ¿vale? Ya tenemos el final del espectro, mucho más allá de Estados Unidos, bueno, sí, en Australia a veces también, ¿vale? ¿Qué vemos aquí? En el País Vasco, el principal modo de transporte es el peatón, las 2 piernas, 45% de los desplazamientos andando, ¿vale? Luego un poquitín en bici, luego entra el vehículo privado y el transporte público. Nos movemos a Holanda, y Holanda entra una cosa curiosísima, entra la bicicleta. En muy pocos otros países del mundo la bicicleta entra como entra en Holanda. ¿Pero qué hace la bicicleta? La bicicleta es muy curiosa. La bicicleta lo que hace es roba al peatón y roba el transporte público. ¿Por qué? Porque si tu bicicleta es un apéndice corporal, como lo es en Holanda, ¿no? La llevas para todos lados, pues es que ya ni andas, ¿no? Porque dices, bueno, es que si ya llevo la bicicleta, ¿para qué voy a ir andando con la bicicleta? Voy en bicicleta. Entonces, lógicamente reduce. Pero bueno, si sumamos 27 y 19 es 45%. Es decir, desplazamientos no motorizados en Holanda andan del orden del País Vasco. Ahora bien, el coche ya sube, 48%. ¿Por qué? Porque la densidad es menor. En Holanda en general la densidad es menor, es más casita, un poquito más suburbial, aunque tiene una buena red de transporte público. ¿Qué vemos ahí? 5% de transporte público, y tiene una buena red de transporte público, tiene muy buenos ferrocarriles, un servicio de tranvías, autobuses, etc. Pero ¿qué ocurre? Que es que la bici se los come. Claro, la bici te da esas piernas más largas. El desplazamiento típico en bici compite de lleno con el desplazamiento típico en autobús, por ejemplo, que al final el autobús es el modo de transporte público más común, ¿no? Y luego tenemos el Reino Unido. En el Reino Unido, ¿qué pasa? El Reino Unido es bastante baja densidad, con lo cual andar ya se convierte en poca opción. Tenemos un 22%, el vehículo privado es el rey, 2/3 partes prácticamente, y el transporte público, bueno, ahí se queda con 10%. En gran medida debido a las urbes estilo Londres, Manchester, Liverpool, ¿no? Y si pasamos al Reino Unido, a Estados Unidos, ya se acabó. Viene a ser andando un 10%, tengo entendido que Monterrey anda en ese orden de magnitud, ¿vale? El rey es el coche, 83%, y luego queda un poquito de transporte público. Conclusiones: la densidad urbana afecta al coche, porque vemos aquí, si miramos los escalones, pues podríamos decir 35, 50, 65, 80, como de 15 en 15%, ¿no sabes? Según vas bajando tus densidades mínimas, pum, 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 son escalones gordos. Pero también le afecta al transporte público. Se usa más transporte público donde hay más densidad, y es lógico, es mucho más eficiente. Compensa. El transporte público en baja densidad es muy poco eficiente, muy costoso y no te da. Perdón, la excepción a esa regla es Holanda, donde la bicicleta pues le hace un poco la faena. Y luego, claro, la pregunta es, ¿Estados Unidos qué tal? ¿Nos parece buen modelo? A ver, es una pregunta capciosa, pero obviamente confiar el 83% en el vehículo privado pues es un modelo de desarrollo que tiene sus cosas.
Pero esto es interesante. Esto es la evolución, en poco más de 30 años, de qué pasó con el movimiento en vehículo privado y el movimiento peatonal en el Reino Unido. Miremos eso. El porcentaje de viajes en vehículo privado andaba en 45, parecido a Holanda, en 1975, y de repente sube a 60 y pico por ciento. No de repente, en un proceso de unos cuantos años, pero es una generación lo que estamos hablando aquí. ¿Y qué pasó con el peatonal? De 35, que no es brillante, pero es digno, pasamos a 20 y pocos. Vale, en un momento explicaremos qué pasó ahí. En cuanto a esto, la imagen distorsionada, bueno, no voy a entrar, es un poco los riesgos de fijarse solo en la movilidad, y es que si tú miras, me veo aquí, ¿no? Un hombre de 25 a 29 años recorre casi 6 veces más kilómetros de media que una señora mayor de 75. ¿Por qué pongo eso? Que suena un poquito raro. Pues porque al final, para el que planifica transporte, este es Superman. Este es mi cliente. Yo tengo a alguien aquí que recorre muchísimos kilómetros. Yo le voy a dar infraestructura viaria, le voy a poner dobles pisos, le voy a poner lo que haga falta, y así podrá hacer incluso más kilómetros. Pero esta señora, pues la verdad es que no le importa mucho, porque casi no se mueve. Entonces, ¿a dónde van mis prioridades? Y este es un dato, lo pongo aquí también un poquito de curiosidad, ¿no? Estas gráficas son en el Reino Unido. Lo que tenemos aquí en la izquierda es los quintiles de ingresos. El quintil más rico, el quintil más pobre, ¿vale? 20% de la población más pobre, 20% de la población más rica. Y vemos la relación entre modo de transporte, la distancia viajada por cada uno de estos modos y sus ingresos. ¿Qué se puede ver? Inmediatamente, correlación prácticamente perfecta, ingresos, número de kilómetros en coche. Los más ricos, 3 veces más que los más pobres. Vale. No es sorprendente, pero es interesante ver qué grado de correlación hay. Autobús, exactamente la contraria. Los más ricos casi no andan en eso y los más pobres andan muchas más veces. En esto, en el Reino Unido, ayuda particularmente que Margaret Thatcher, en un buen momento de gloria, dijo a un señor: ¿cuántos años tiene usted? 30 años. ¿Y usted va todavía en autobús a trabajar? Así no llegará nunca a ninguna parte. Claro, el estigma que tiene asociado al autobús es terrible. O sea, han pasado años y años y aún así el autobús no es lo mismo que el metro y que otras cosas. El autobús, yo sé que el autobús es el verdadero caballo de batalla del transporte público. Pero miremos el ferrocarril. ¿Qué pasa en el ferrocarril? Pasa una cosa muy curiosa. Hace unos pocos meses salía un artículo en un periódico, el The Guardian, un periódico inglés, The Guardian, que es, digamos, de una tendencia más o menos socialista, no es conservador, y en primera página protestas terribles, sindicatos, etcétera, porque el gobierno había propuesto subir las tarifas ferroviarias. Claro, tú lo lees y dices, claro, los sindicatos apoyan a que no suban las tarifas ferroviarias porque ¿a qué le van a hacer daño? Le van a hacer daño al más vulnerable, al más débil, al más pobre. ¿Qué ocurre? Si uno en realidad mira las estadísticas, el quintil más rico anda tantos kilómetros en ferrocarril como el resto de los grupos juntos. Y el ferrocarril es una de las infraestructuras más subsidiadas del país. Aquí tenemos un subsidio regresivo como hay pocos. Y sin embargo, ¿cuál es la percepción pública? Que si te suben las tarifas ferroviarias, están dañando ¿a quién? A los más pobres. Pero empezamos a mirar aquí. Bueno, visto lo visto, con esta historia que he contado brevemente, se podría llegar a un argumento que es válido menor grado a países. Viajamos cada vez más lejos, nos desplazamos cada vez más, nuestra movilidad ha incrementado, aunque curiosamente no hacemos más desplazamientos, es simplemente que las cosas están más lejos. Y esta es una de las muy poquitas estadísticas que se pueden encontrar de accesibilidad, esta que pone aquí. El Reino Unido, particular como es, busca y registra dentro de sus encuestas de movilidad un parámetro que es el porcentaje de población que vive a más de 6 minutos andando de una tienda de alimentos. Lo de los 6 minutos para mí siempre ha sido un misterio. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 7? ¿Por qué no 10? Seguro que tiene algo que ver con las yardas, con las, bueno, cuarto de milla, llamémoslo X, ¿no? Pero me da igual. ¿Qué quiere decir esto? Esto es accesibilidad pura y dura. O sea, ¿yo qué quiero? Yo quiero en un rango de distancia accesible tener una tienda de alimentos. ¿Por qué? Pues esta es la famosa, estamos hablando aquí de la famosa tienda de la esquina, ¿vale? La tienda de la esquina aquí, no sé exactamente cuál será, no diré un Oxxo, pero allí es la típica tienda regentada por un bangladesí o pakistani que tiene, pues de todo, un poquito de todo. Lo que te hace falta en un momento dado, vas y lo encuentras. No la compra semanal, pero sí las cositas del día a día. ¿Y qué ocurrió?
que en menos de una década, de tener solo un 30 y algo por cien de la población, se pasó a un 45% más lejos de 6 minutos. ¿Cómo puede pasar esto en tan poco tiempo? ¿Cómo puede pasar? De dos maneras. Una de dos. O la gente se va a vivir más lejos, que sí, que pasa, en parte, porque la urbanización cada vez se hace en menor densidad, pero sobre todo, en este periodo de tiempo, hubo una gran implantación de superficies comerciales por todo el país. Las tiendas pequeñas murieron. ¡Pum! Desaparecieron casi de la noche a la mañana. Miles de tiendas pequeñas desaparecieron. Al desaparecer, miles de personas, porque de un 33 a un 45 es un 12% de la población, son varios millones de personas se quedan en una tienda de alimentos a menos de 6 minutos. Y eso para mí es dramático, es un impacto en la ciudad terrible. Como decía, las cosas cada vez quedan más lejos, la vivienda es muy dispersa. En el Reino Unido la mayoría de la gente vive en vivienda aislada o semiadosada, y entramos en esta dinámica. Yo lo solía llamar un círculo vicioso. ¿Por qué? Porque decías, bueno, cuanto más lejos están las cosas, tengo menos accesibilidad. Si tengo menos accesibilidad, necesito más movilidad. Si me compro un coche, ya tengo más movilidad, ya me puedo ir un pelín más lejos, porque todas así disfruto de un jardín un poquito más grande. Al irme más lejos, claro, he sacrificado accesibilidad. Bueno, entonces ya necesito un segundo coche, porque también en casa hay más gente. Entonces ya con 2 coches, ¿qué hacemos? Entonces, ¿a dónde llegamos? Esto es una espiral, no es un círculo, ¿no? Llega un momento en que dices, no me puedo ir ni más lejos, ni porque no me compensa y no cabe. Entonces, esa mayor movilidad, ¿a qué nos empuja? A que ya no podamos hacer las cosas andando. Tenemos que hacerlas en vehículo. Y esa ha sido la evolución, en unos pocos años en el Reino Unido, pero en muchos sitios, porque la evolución urbana sigue siendo la baja densidad. Y eso tiene costes. Tiene unos costes, podríamos entrar en otro capítulo y ya lo podemos hablar. ¿Consumo de suelo y materiales? Sí. ¿Consumo energético de fuentes no renovables? Con todas estas consecuencias también. ¿Impactos, accidentes, cosas así? Pero segregación social selectiva. A mí ese en concreto me resulta más inquietante. ¿Por qué? De una manera muy caricaturesca, ¿no? La gente que de verdad tiene dinero, gente bien, rica, básicamente elige dónde quiere vivir. Punto. Ya está. Bien sea un castillo en Escocia, una penthouse en Manhattan, se lo puede permitir, elige. ¿La accesibilidad es problema? No, porque tiene varias residencias y vive donde le apetece en cada momento. Olvidémonos de ese grupo selecto. Digamos, siguiente grupo. Bueno, la clase media, entre media, tal. ¿Dónde vive esa? Bueno, pues tienen aspiraciones y les gustaría llegar a, pero igual no llegan. Saben dónde no quieren ir, ni locos, y entonces al final hay un punto de precio intermedio donde acaban. Aspiracional, se esfuerzan o no, pero bueno, ahí están, y si pueden se moverán un poquito más cerca donde quieren. Pero luego vayamos al último grupo, los que apenas tienen recursos. ¿Dónde van? Donde no quiere ir nadie más, donde les queda. Esos no tienen elección. Y cuando tú tienes una ciudad horizontal, la segregación social es muchísimo más eficiente. Muchísimo más eficiente. Es mucho más fácil tener un gueto en una ciudad horizontal. Allí tienes, ni miras, no tienes ni que acercarte, están allá. En una ciudad más vertical y compacta, la mezcla es más inevitable. Y sin embargo, hemos visto toda esta evolución, lo que nos estamos haciendo a las ciudades, lo que nos estamos perdiendo, lo que nos estamos condenando a hacer, que es básicamente meternos más y más horas en el coche y, bueno, perder más tiempo. Y sin embargo, hay una historia detrás de todo esto, y es que hay una relación directa entre densidad y cómo nos movemos. Aquí tenemos una gráfica, en esta han pasado unos añitos, pero esta era la media que había hace unos pocos años en el Reino Unido. Y era aproximadamente 60-30-10. Ahora ya ha subido un poco más, 60 y algo, 22, tal, ¿no? Pero era aproximadamente la media era esa. Dividida la población del Reino Unido en 4 bandas de densidad, de 0 a 25, de 25 a 50, 50, más de 75, que no es mucha densidad, 75 personas por hectárea, ¿qué vemos clarísimamente? Que en el momento que va aumentando la densidad, la relación es lineal. El número de desplazamientos en vehículo privado disminuye, el número de desplazamientos peatonales aumenta y el número de desplazamientos en en transporte público aumenta. ¿Por qué? Porque la densidad te genera accesibilidad. Y si tienes accesibilidad, ya no necesitas tanto el coche.
O sea, esto es un poco la inversa de la historia que hemos contado antes, solo que no pasa así, no vamos en esa dirección, vamos en la otra. Y aquí en la barra de la derecha tenemos Bilbao. Claro, Bilbao se nos sale de la escala de densidad, porque la densidad de Bilbao pues anda en los 200 y pico viviendas por hectárea, pueden ser 500 personas por hectárea, no 75. Pero en Bilbao, el municipio de Bilbao, el 60 y pico % de los desplazamientos son andando, el 12% son en vehículo privado. La excepción. No usas el coche es un incordio en Bilbao. Lo usas, pues si yo le tengo que llevar a mi madre al médico, pues le recojo, tiene 91 años, pues le llevo, vale. O a un sitio especial, o si tengo que llevar unas cajas a no sé dónde, pues llevo el coche. En términos generales no lo uso, ando, y si no está el transporte público, que como vemos sigue creciendo, es decir, el transporte público es amigo de la densidad también. Es muy difícil tener transporte público operativo donde no hay densidad. Y esto es un poco el mismo cuadrito de antes, pero ya para ciudades, ¿vale? Entonces, ¿cómo nos desplazamos en zonas urbanas? En Bilbao tenemos como un 64% andando, 24% transporte público, 12% en vehículo privado. Área metropolitana de Barcelona, una zona ya más grande, Bilbao es chiquitín, la mitad andando. Y luego más o menos un cuarto. ¿Qué ocurre? Cuando solo un cuarto de tus desplazamientos son en vehículo privado, si tú tienes un problema de congestión, es un problema de congestión menor. Si el 50% de tus desplazamientos son en vehículo privado, tu problema de congestión es mayor. Si el 80% de tus desplazamientos son en vehículos privados, tu problema de congestión es un gran problema. Entonces, cuando a mí me dicen los alcaldes, no, nuestro problema principal es la movilidad. No, a ver, yo, si me permiten, su problema no es un problema de movilidad. Su problema es un problema de estructura urbana, porque la estructura urbana condiciona el patrón de movilidad y la relación es causal y la causalidad va en una dirección. Entonces, si ustedes tienen una estructura urbana que les condena a tener que utilizar el vehículo privado para todo, no me diga que la culpa es la movilidad. La movilidad es el resultado de unas decisiones previas. Ahora, ¿que la está sufriendo? Sí, toda la razón del mundo, y le compadezco, pero no va a solucionar la movilidad simple y llanamente dándole infraestructura. Si no enfoca el problema de raíz, es muy difícil. Podrá paliar algunos aspectos, mejorar la eficiencia marginalmente, pero de principio tenemos un problema. Aquí es interesante ver la diferencia entre Inner London y Outer London. En Inner London, que son los boroughs donde vive más o menos un tercio de la población, que no es solo el cogollito central de Londres, es más extenso, todavía tenemos un porcentaje más o menos digno andando, que disminuye en Outer London. Outer London es suburbial. Aquí tenemos un país donde tenemos probablemente una de las mejores redes de transporte público urbana en el centro de Londres y vemos un 34%. Pero mi pregunta sería, ¿dónde preferiríamos vivir? ¿En un sitio donde tú puedes resolver el 50% andando o solo el 37% y el resto te condenan a ir en un vehículo motorizado? Mi percepción es que yo prefiero más por aquí o más por allá que necesariamente por aquí o definitivamente por allá. Pero bueno, eso soy yo. Como digo, hay relación causa-efecto. El modelo de ciudad condiciona el volumen de movilidad y el modo de desplazarse. Y eso es, con perdón, impepinable. Eso es lo que hay. ¿Lo miraremos o no lo miraremos? ¿Lo reconoceremos o no lo reconoceremos? Pero la relación funciona así. El transporte público, y perdonen que sea un poco provocador, no puede ser la solución. La solución. Yo siempre digo, es que tenemos un gran problema de movilidad, necesitamos más transporte público. No, necesitarás una aspirina, pero el transporte público, el justo. El transporte público no es sustituto. A ver, miremos Estados Unidos. 85% en coche y 4% en transporte público. ¿Cómo tienes que escalar tu transporte público para decantar significativamente tu vehículo privado? ¿Cuánto tienes que multiplicarlo? ¿Por cuánto? ¿Por 20? ¿A qué coste? No es lógico. El transporte público no es la solución. ¿Y por qué digo yo que a veces es parte del problema? Porque siempre y cuando se nos mete en la cabeza que la solución solo pasa por el transporte público, nos olvidamos del problema raíz. Y mucha gente, en concreto dentro de los cargos administrativos de la política, la solución pasa por el transporte público. Eso es lo que creen. O eso o vialidad. Bueno, allá no tenemos solución. Perdón, la hora, voy a seguir.
la movilidad no se resuelve como problema, hay que abordarlo. ¿De qué están hechas las ciudades? Ahora sí que voy a correr un poquito porque la charla es, bueno, pues cómo hacemos, cómo nos movemos, no sé qué, y la densidad y tal. Pero, ¿de qué están hechas las ciudades? Es una pregunta que para mí es interesantísima, y eso que me dedico a las ciudades, ¿no? Entonces, cuando digo, ¿qué querríamos saber? Pues, hombre, yo querría saber cuánto hay, cuántos edificios, cuántos metros cuadrados, de qué tipo de uso, cómo están estructurados en el territorio, algo que cualquiera diría que es elemental, sobre todo si viene de un mundo que no sea el del urbanismo, ¿no? Diría, bueno, pues, obviamente tú ya sabrás cuánto hay en una ciudad. Pues no, no sabemos lo que hay en una ciudad. Y es que no lo sabe ningún departamento de planificación urbana, prácticamente. Conozco a muchos, he estado hablando con muchos, y si tú vas a uno y le preguntas, oye, ¿cuántos metros cuadrados de oficina hay en todo tu esto? ¿Cuántos metros cuadrados residenciales? ¿Cuántos metros cuadrados comerciales en tu ciudad? Generalmente derrapan. Pero es que además no saben cuántos debería haber. Yo me dediqué, y al final lo curioso es que tienes que ir al departamento de Hacienda, que es el que te pasa los impuestos y es el que te dice qué propiedad tienes, el catastro, aquí son hereditaments, y esto es lo que encontré. En el Reino Unido, bueno, quitando Escocia, hay unos 37 metros cuadrados de vivienda per cápita frente a unos 2 metros cuadrados de retail, de comercial, y 1,8 de oficinas. El ratio entre vivienda y estos dos usos es prácticamente 10:1. Antes veíamos que la vivienda era el origen y destino de la gran mayoría de los desplazamientos, ¿vale? Pero es que además la vivienda es la gran mayoría de la ciudad, en su conjunto, ¿eh? Y si lo miramos, fijaros aquí, Inner London y Outer London. Inner London tiene un montón de oficinas, ¿eh? La City solía tener 7 millones, Westminster 9 millones de metros cuadrados, y sin embargo el ratio vivienda a oficina sigue siendo como de 5:1. Y eso que es uno de los mayores centros financieros del mundo. Te sales a Outer London y resulta que incluso tienes menos que la media nacional, ¿vale? Eso es suburbio. Densidades y mezcla. No voy a entrar, estas tablas son muy prolijas, pero hay una cosa que me interesa. Estos son 10 tipologías urbanas en España, que son unas tipologías un tanto peculiares, pero nos quedamos con ensanche y cascos antiguos y con baja densidad y unifamiliar. Esto nos dice que cada metro cuadrado de ciudad, en los ensanches españoles de media hay 2,7 metros cuadrados construidos. En Bilbao es mucho más, es como 4 así, ¿vale? Pero lo que nos dice esto es que hay 70% de esos metros cuadrados son residenciales. Y como vemos aquí, en la gran mayoría, lo principal es la vivienda. Y luego cuando llegamos aquí abajo, ¿qué ocurre? Que es que hay algunos sitios donde lo único que hay es vivienda. Respecto a la forma urbana, hay dos cosas. La trama urbana, que habíamos visto antes, ¿no? Que te puede permitir un gran potencial de accesibilidad, pero claro, siempre y cuando la uses bien. Porque resulta que en Londres, por ejemplo, tenemos el Banco de Inglaterra, que es el típico centro de Stock Exchange, Bank of England, es una esquina muy típica del Londres medieval. Si uno se pone ahí, en 5 minutos tiene 12 kilómetros de calle. Es una trama tupida, densa, hiperconectada. Pero si nos vamos al Barbican Center, no sé si alguien ha estado ahí, el Barbican Center fue una construcción de posguerra de vivienda social, pero con criterios de espacio defendible, un poquito las gated communities, pero de aquella época. Elevado en un podium, unas pocas escaleras de entrada, como todo muy controlado, ¿a precio de qué? Pues de que en 5 minutos andando solo tienes 2 kilómetros. O sea, has cercenado por un factor de 6 tu potencial accesibilidad con la forma urbana, con tu diseño, por no integrarte en la trama urbana. Simple y llanamente por cortarte de la trama urbana, te quedas ahí. Y luego esto es otra cosa. Aquí, muy brevemente voy a entretener. ¿Qué quiere decir PVL? P es el espacio que ocupa la parcela edificada, el porcentaje de suelo. En ensanches y cascos antiguos es casi el 70%. 2/3 partes de la ciudad son sólidas. Poco. Como un 30% son las calles, lo que necesitamos para distribuirnos. Y luego tenemos espacios libres, que bueno, pues aquí es un 3, un 7, este 7% siempre viene condicionado porque los cascos antiguos son relativamente pequeños y tienen la gran plaza mayor, ¿no? Bueno, y suelen tener un borde y tal. Pero lo que vemos aquí es un modelo de ciudad donde lo que domina es lo sólido sobre lo vacío. Aquí abajo, curiosamente, la unifamiliar es muy parecido, solo que esta vez lo sólido no es tan sólido, porque lo sólido es la parcela. Y dentro de la parcela tenemos jardincito, casita, no sé qué, entonces es como mucho más diluido. Pero lo interesante es cuando nos vamos por aquí. Estas son las promociones del siglo XX.
cuando ya ciertas políticas de urbanismo, que si la densidad es peligrosa, es nociva, se bajaron las densidades, se exponjaron los espacios, el espacio libre es imprescindible. ¿Y qué encontramos? Lo que llamo el urbanismo estilo campus, donde prácticamente la mitad del suelo es entre viario, espacio libre, los edificios flotan. Hablando de espacio público, voy a acelerar lo que ofrece la calle. La calle, para mí, en la ciudad, hablando de ciudad, es el espacio público por excelencia. El espacio público por excelencia es la calle. Luego los otros espacios públicos son añadidos, pero la calle, ¿por qué? Primero, porque es donde haces la vida, es donde te vas a mover, es el lugar pragmático, es donde están las tiendas, es donde te encuentras con gente, es donde tienes los cafés, es donde tienes... Entonces, la calle funciona como un espacio público, y además es que es un enorme espacio público. En un radio de 10 minutos andando, en ese mismo ejemplo que teníamos, con calles de estas anchuras tenemos entre 50 y 60 hectáreas de espacio público. Eso es enorme. 50 y 60 hectáreas dan mucho de sí. Ahora bien, ¿qué elegimos? Dárselas principalmente al coche. Aún así, bueno, pues nos quedan como unos 20 hectáreas de acera o banqueta en Bilbao, ¿vale? Que tampoco es poco. Y como decíamos antes, unos 40 kilómetros de frente edificable y unos 20 kilómetros de escaparates. Si nos olvidamos de la calle, en mi opinión, es muy difícil hacer ciudad. La ciudad no son edificios flotantes en un estilo Le Corbusier. Perdón, pero Le Corbusier se equivocó. Y de hecho sus ciudades no funcionan. Pero es más, y esto es un tema, hay que tener mucho cuidado con los parámetros. O sea, cada ayuntamiento que preguntas cuántos metros cuadrados de espacios libres tienes por habitante, que es como un ratio y un estándar, bueno, tienden a buscar los 15 metros cuadrados. Los 15 metros cuadrados parece como que es un santo grial y hay quien quiere más, y no sé qué. Perdón, pero no vayamos por esa ruta, no vayamos. Esta es una demostración. La ley del suelo del País Vasco te deja unas densidades máximas de 2,3 que ya de por sí son bastante menores de las reales en las mejores zonas que hay en Bilbao. Es decir, no te permiten replicar un modelo muy exitoso. Pero bueno, si hacemos el cálculo de cuánto espacio libre te exige la ley, son 40 metros cuadrados de espacio libre por cada 100 metros cuadrados de vivienda. 40 metros cuadrados son un jardincito chiquitín para cada vivienda. Pero ¿cómo puedes compaginar eso y lo otro? No puedes. Si tú haces el cálculo y dices, mi parcela con esta edificabilidad, 70% de uso residencial, si el viario ya sé que me ocupa aproximadamente un 30%, mi cálculo me dice que necesitaré un 64% del suelo para espacios libres por la normativa. 64 más 30%, 94. Me queda un 6% del suelo para edificar. Imposible. Y la realidad es que es imposible. Hay que saltarse la ley. No funciona. Pero es que además los estándares no solo nos impiden la ciudad, es que nos la revientan. Acabo, iba a decir, mirando al futuro, para mí, el modelo físico de la ciudad, ¿a dónde apunta? Apunta a la ciudad densa y compacta. ¿Por qué? Porque queremos minimizar infraestructura y mantenimiento. No nos podemos permitir muchas de las ciudades que tenemos. Son excesivas. El otro día estamos haciendo en el distrito TEC un cálculo y sale que cada habitante del distrito TEC tiene aproximadamente 60 metros cuadrados de calle. Te lo puedes permitir, primero que es una enormidad, ¿no? Pero, entonces necesitamos cosas que sean más compactas. Pero es que además esa compacidad optimiza lo que queremos, que es accesibilidad y oportunidades. Reduce barreras a aquellos que no tengan vehículo privado. Reduce impacto medioambiental, porque tu movilidad ya no es en base a una caja metálica que echa muchos humos. Y favorece los contactos y las redes. La vivienda es un tema clave, no tenemos tiempo para entrar ahí. Pero bueno, yo diría que los puntos son accesibilidad versus movilidad. Si hay un mensaje que me gustaría mandar y que quedara y que, en fin, lo debatimos si queremos, pero accesibilidad es lo que queremos, es lo que necesitamos, es lo que la ciudad debiera estar diseñada para ello. La accesibilidad es la esencia de la ciudad, el darnos esas oportunidades. Si la desparramamos, vamos contra natura, porque al final, ¿para qué te juntas en una aglomeración si luego resulta que estás más lejos que... Casi te compensa tener pequeños cascos esto y vivir en el campo, ¿no? Entonces la ciudad tiene que ser eso. Pero hay cosas importantes, y yo creo que es que monitorización. No conocemos la ciudad. Me hace mucha gracia cuando la gente habla de Smart Cities, Intelligent Cities, tenemos grandes congresos y tal. Y yo cada vez que me dicen eso, digo, bueno, a mí me encantaría una ciudad inteligente, pero me gustaría mucho más tener inteligencia sobre la ciudad. No tenemos datos. Si es que es increíble, es el artefacto más complejo que tenemos, donde más invertimos.
el que más condiciona nuestra vida, porque es la calidad de vida, el 80% vivimos ya en entornos urbanos, la calidad de vida depende de la naturaleza de la ciudad, nuestra productividad económica depende de la naturaleza de la ciudad, y no sabemos ni cuánta ciudad tenemos, ni cuánto nos cuesta, ni qué tal opera, sabemos sí algunas cosillas del tráfico, pero en realidad no tenemos suficientes datos, no tenemos inteligencia sobre la ciudad. Terminando, necesitamos inteligencia, necesitamos criterios antes que parámetros, ¿vale? Estamos muy condicionados a planificar la ciudad con parámetros y normativa y no sé qué. No, dejémoslos a un lado. Criterios. Tengamos criterio antes que parámetro. Para mí un criterio fundamental sería, por ejemplo, en un municipio, mira, yo no voy a permitir ninguna vivienda más si no me garantizas que en un radio de, y aquí podemos discutir, 200 metros o 300 metros, tenga un mínimo de 15 tiendas variadas, o tenga un centro de salud, una escuela, o 500 metros. Pero básicamente, ¿tu criterio cuál debería ser? Mi criterio debe ser accesibilidad. Yo quiero que mi ciudad se construya con unos parámetros, no parámetros, pero con unas esencias mínimas de accesibilidad. Y esas dependen de dónde estoy. ¿Espacios libres? Sí. Pero ¿sabéis qué? Realmente, en el entorno urbano, el espacio libre que funciona es el chiquitín que se usa mucho. Porque cuando vamos al espacio libre a pasar nuestro tiempo, a no ser que queramos aislarlos en una playa paradisíaca no sé dónde, típicamente queremos ver gente. Tomar un café, ver... Y es que es eso, el paseo de la vida, los famosos bulevares de siempre, ¿qué son? Te sientas y ves gente. Gente. Y si no hay gente, te aburres. Y los estándares que tenemos, cuando dicen 15 metros cuadrados por habitante, antes lo estábamos hablando, 15 metros cuadrados por habitante ya de por sí son muchos, ¿no? Porque es como una habitación entera de una casa para mí y otra para el siguiente. Eso ya es mucho si estuviéramos todos los habitantes fuera de la casa y en el espacio libre, que nunca estamos. Típicamente, el porcentaje máximo de gente que puedes esperar fuera de sus casas simultáneamente utilizando un espacio libre, ¿qué puede ser? Optimistamente, digamos que un 10% de la población. Si es un 10% de la población, todo ese espacio libre que estás proporcionando quiere decir 150 metros cuadrados por persona. ¿A dónde vamos? 150 metros cuadrados. Eso ya no es un jardín, eso es casi medio campo de fútbol. Entonces, en fin, acabamos. Si una ciudad no ofrece buena accesibilidad, para mí es muy difícil que genere equidad, inclusión y oportunidad. Y esos costes sociales y económicos me parece que no nos los podemos permitir. Gracias, perdón por haberme alargado, pero...